Luego que saliera a luz que el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, interpusiera una denuncia contra Luis Lara del Frente Nacional de Lucha y el exministro de la cartera, Jorge Villavicencio, por supuestamente incurrir en daño a los intereses del Estado, al pactar un pago de más de 20 millones de quetzales al abogado Franco López por haber hecho la negociación del pacto colectivo. El presidente Otto Pérez Molina dijo que ese pacto se negoció desde antes del 2013 y que el dinero para el abogado tuvo que salir de los sindicalistas. Este es un pacto colectivo que deviene, no del 2013, viene de antes realmente esa discusión. Hay ahí unas condiciones en donde ellos ponían para pagarle al abogado, pero eso les quiero decir que ahorita nuevamente cuando tuvimos reunión con ellos hace aproximadamente 2 meses en que yo estuve presente, se les dijo que eso no se le podía pagar directamente al abogado, sino que esa es una cuestión puramente ya del sindicato como gremio, si todos y cada uno de los que son miembros del sindicato están de acuerdo a pagarle al abogado. Así que ahorita eso es lo que se está revisando. El mandatario añadió que seguirán las reuniones para darle seguimiento a los acuerdos y diferencias que existen con el sindicato de trabajadores dentro del pacto colectivo. Esto para evitar el cierre de las consultas externas en todos los hospitales. Hay reuniones con ellos precisamente para evitar los paros que han querido anunciar por esto. Y yo la semana pasada, el día sábado o viernes, hablé con el ministro de Salud para decirles que hicieran el último intento. Quiero decirles que el encargado del sistema de diálogo tuvo comunicación con ellos también para pedirles de que depusieran las medidas de hecho y que esta semana podía haber una reunión, incluso será necesario que estuviera yo presente en la búsqueda de algún acuerdo. Por su parte, el líder sindical salubrista y del Frente Nacional de Lucha, Luis Lara, aseguró que no cerrarán los hospitales a nivel nacional. Sin embargo, según lo ha dado a conocer, sí solicitarán el cumplimiento del pacto colectivo. Asimismo, indicó que lo que más necesitan para poder trabajar es medicamentos y sin ellos no pueden ejercer su labor. Resultaron que no descarta que se puedan hacer acciones legales en contra del ministro de Salud, Luis Monterroso, por acusaciones falsas a los trabajadores, dijo él. El señor ministro pues haya hecho algunos señalamientos que son realmente falsos, ¿va? Partiendo desde que él califica sin tener facultades legales y técnicas que un pacto colectivo es lesivo a los intereses del pueblo, ¿va? Eso pueda dictaminarlo otra instancia, pero no él. Entonces él está asumiendo responsabilidades públicas que no le pertenecen. Pero él mismo contradice, porque aquí tenemos nosotros una minuta donde la firma él, aquí está la firma de él, está la firma del presidente, está mi firma y la firma de otros compañeros, el ministro de Trabajo, donde le dan realmente, queda este compromiso que él tiene que cumplir. El problema es que él se cumple a sí mismo, pero no le cumple a sus trabajadores. Pactos Salud es nuestro hashtag de la noche. Ya tenemos algunos mensajes con esa etiqueta. Los revisamos. Eduardo nos dice que el sindicato pague los 20 millones de la cuota de los trabajadores. Más seguro pagaremos los contribuyentes. Rodrigo, parece que el gran ganador fue el abogado que negoció el pacto. Gabriel Payeres nos dice, en México modificaron la Constitución para poder eliminarlos. Aquí siempre vamos en la misma línea, más atrasados. Eduardo Arevalo Lax, el general, nos dice, esto me suena al flagrante enriquecimiento ilícito de unos pocos a costilla de los ya escaso presupuesto. Otro caso para la CICIG, es lo que pregunta el general Arevalo Lax. Willy nos dice, con Pacto Salud, yo trabajé en el Hospital Roosevelt, allí se escaseaba todo, los sindicatos no ayudan en nada, únicamente ven su beneficio. Alejandro, lo terrible es que todo se paga con nuestro dinero, cuando esos fondos se deberían de usar para el bienestar de los más necesitados. Mari Paz nos plantea, qué pena ver que se esté negociando con algo tan sagrado como la salud. ¡Qué vergüenza! El doctor Hernández, los pactos colectivos son perversos, ya que atentan contra la vida de los guatemaltecos. Son mafias legalizadas. Larisa, sinvergüenzas, los del sindicato, es lo que dice Larisa. Huichito, cobrar esos honorarios es ridículo por parte del licenciado Franco. Es lo mismo que robar. ¿Cómo podemos aceptar eso? Son parte de los mensajes que ya tenemos con la etiqueta Pactos Salud, que es nuestro hashtag de la noche. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra a la licenciada Carmen Lorena Ortiz. Gracias, Juan Carlos. Ana Lucía, buenas noches tal, a nuestro público televidente.
Yo quisiera empezar por la parte positiva, porque yo creo que no es en sí los pactos colectivos los que sean negativos. De hecho, los procesos de negociación colectiva no son per se negativos, sino que tienen el propósito de velar, de cuidar por la dignidad, por los derechos laborales de los trabajadores y velar por que estos puedan desarrollarse no únicamente desde el punto de vista económico, sino también psicológico y espiritual en ambientes pues agradables y humanos de trabajo. El problema está cuando las personas o las organizaciones que tienen que negociar estos pactos colectivos los desnaturalizan y únicamente los utilizan como una forma de chantaje o de coacción para satisfacer intereses particulares, muchas veces de los mismos abogados, muchas veces de la dirigencia sindical, pero no a favor de todos los trabajadores. En este caso nos encontramos ante una situación bastante complicada porque si bien hoy por hoy los beneficiarios de las conclusiones o de los acuerdos de este pacto colectivo eventualmente pudieran lograr sus propósitos, quienes van a pagar los costos de esta situación vamos a ser todos los guatemaltecos y ellos en cuenta también, porque los servicios de salud están justo a punto de colapsar. Creo que en este caso hay muchas cosas que analizar, por eso creo que va a ser muy rico el diálogo, porque un pacto y una negociación se caracteriza porque tiene dos partes. Y esas dos partes, la idea es que ambas tienen que ganar. Acá se sabe que ganó el abogado, 20 millones, se sabe que 24, muy probablemente, ¿verdad? O 24, muy probablemente pues que ganen los sindicalistas, pero a cambio, ¿qué ganamos nosotros, los ciudadanos guatemaltecos? ¿Qué gana el Estado en términos de servicio, en términos de eficiencia de ese servicio, en términos de eficacia de ese servicio? ¿Qué ganamos los contribuyentes, que somos quienes pagamos? Sí, es decir, ellos ¿qué ofrecieron a cambio? Capacitarse, mejorar el servicio que dan a la población, tal vez brindar alguna hora extra de trabajo, es decir, ¿qué es lo que ellos van a dar a cambio de todos esos beneficios que están pidiendo? Porque no se trata únicamente de llevar agua a mi molino, es que uno también tiene que ceder, de eso se trata una negociación, donde las partes ceden y al mismo tiempo ganan. Pero es cuando usted tiene una negociación sana, licenciada. Aquí el problema es que el pacto colectivo de condiciones laborales es visto como la gran oportunidad, o me lo da, o salgo a las calles y lo chantajeo, pero no salgo a las calles de manera legítima, únicamente busco obtener y no dar nada. Espero Exacto. Que el sistema permanezca igual. Pero allí la negociación no es sana. Ahí es donde yo creo que estamos ante un pseudo sindicalismo, porque yo creo que alguien, un movimiento sindical que se jacte verdaderamente de serlo, tiene que actuar con suma responsabilidad sobre sus actos, honorabilidad e integridad, consciente de los efectos de que las ganancias que pueda obtener hoy van a tener sobre el futuro. Tendríamos que analizar realmente si aquí estamos sobre sindicatos realmente legítimos. Vemos que son personajes que tienen años de ser dirigentes sindicales, es decir, no hay una renovación tampoco de sus cuadros y eso tiene que ser por alguna razón. Tampoco porque son sindicatos que sean totalmente transparentes sobre la información que a ellos les atañe. Todo eso hace perder confianza y los va deslegitimando ante los ojos de la población. Vámonos a las redes, estamos esta noche con Pactos Salud como nuestro hashtag de la noche. Richard nos dice dónde queda el servicio público. Con pacto nada y sin pacto ya no nos pagarían, dice Richard. Evelyn nos plantea qué pasará con el personal que renunció a plaza por contrato para pasar a 011 por el pacto. ¿Fueron engañados? Es lo que plantea Evelyn. También nos dice Arnoldo, los vampiros dirigentes sindicales son los responsables de la anemia por la que está pasando las instituciones de gobierno. Raúl, se supone que los pactos salud son para beneficiar a los trabajadores, ¿no? Pero esta gente trabaja, es su pregunta. Yo cuestionaría en alguna medida el tuit de Raúl, en el sentido de que sí hay muchos trabajadores del sistema de salud con una mística especial y que luchan por la salud de los guatemaltecos. El problema es que esa clase sindical que se aprovecha del sistema, que tiene su propia forma de extorsionar a quien le interesa extorsionar,
pues no es que le sume a la honra y a la honorabilidad de esos trabajadores que efectivamente lo hacen con un grado de mística muy importante. Eduardo, los sindicalistas transan su silencio ante hechos de corrupción a cambio de beneficios de todo tipo en pactos colectivos. Eduardo nos decía que el sindicato pague los 20 millones de la cuota a los trabajadores. Ya lo leíamos. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra. Ana Lucía Mazarejos. Juan Carlos, Carmen, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta ocasión en A las 10 p.m. Un tema que levanta muchas pasiones. Hablar de sindicatos genera posturas distintas, algunos que se muestran a favor de, otros que totalmente en contra por el simple espíritu de la reunión dentro de un gremio que al final pareciera ser, y que es lo que creo yo que hoy se ejemplifica, que este grupo no está representando los intereses del gremio del área de salud, sino más bien los intereses particulares. Y prueba de ello es la comisión que ha pagado, o más bien que ha ganado el abogado, 24 millones de quetzales. Es para nada una comisión pequeña, es para nada algo despreciable, sino que al contrario demuestra que hay muchísimo dinero en esa cartera. Hay que empezar a acotar algo. En las instituciones de gobierno, en donde existen sindicatos así de fuertes, son en los que se empiezan a observar muchas más carencias. No sé qué clase de relación existe, si es directamente proporcional o no, pero pasa algo cuando existe un sindicato así de fuerte y son esos mismos los que se convierten en órganos de extorsión, de amenaza y de empezar a ponerle los planteamientos a las autoridades guatemaltecas para ver si pasa o no, incluso en muchos temas que a ellos ni siquiera les interesan. Prueba de ello son también los sindicatos del sistema educativo, que en muchas ocasiones tienen que hablar de la ley electoral y de partidos políticos, de quienes pueden participar o no en esta contienda electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hay que hablar ahora es qué mecanismos existen para también no solo la forma de la protección de los sindicatos, que ya lo hay. El Código de Trabajo de nuestro país los protege de sobremanera desde el momento en el que ellos ingresan a un sindicato y son prácticamente inmunes ante el sistema. No pueden ser tocados, no pueden ser mucho menos despedidos, porque se convierte nuevamente, regresamos al punto, en un planteamiento de extorsión. Estos sindicatos han perdido su espíritu, como bien lo decía Carmen. Quizás la intención es buena, intentar agremiar a un grupo de personas que trabajan juntos, que buscan en teoría un mismo ideal, pero lo que está pasando en la práctica es que estas agrupaciones se han convertido únicamente y exclusivamente en plataformas de cuotas de poder. Personas que han venido desde hace años dirigiendo esta clase de sindicatos son ahora los que se sientan con altos funcionarios del Estado. Y no por llevar grandes planteamientos o reformas al sistema político con el fin que empiecen a verse mejoras, que ya haya de verdad medicamentos, que las contrataciones se hagan transparentes, que haya un órgano fiscalizador contundente que pueda saber si las compras que se están realizando se hacen bajo los parámetros de la Ley de Contrataciones del Estado. No se sabe de qué manera ellos están buscando los intereses del gremio. Lo que observamos es que normalmente y casi siempre la solicitud que hoy llevan es: queremos más salario, claro, queremos hacer menos, pero queremos más. ¿Y qué ofrece usted, señor sindicalista? Pues es que si no, le voy a parar el país, es que si no, le bloqueo las carreteras, es que si no, no voy a atender a aquellos guatemaltecos que necesitan ser atendidos cuando están casi que muriendo. Eso es inhumano y también es incorrecto que nosotros podamos prácticamente legalizar lo que ellos están realizando. Yo lo que pongo en discusión es los métodos o mecanismos de control que deben de existir para con los sindicatos. ¿Hasta qué límite se le puede permitir a un sindicalista que solo por formar parte de una organización sea inmune y no cumpla con su trabajo? ¿De qué manera nosotros también a ellos le comprobamos que se merecen las solicitudes que están planteando las autoridades y no bajo un régimen de amenaza, sino porque de verdad estén presentando resultados? Esos quizás son los puntos, y que digo, no solo es el sindicato de salud, pasa con muchos más acá, pero pongo el ejemplo de sus dos, que son los más fuertes y que en temas contundentes e históricos como los que hemos visto ahora no se pronuncian, cuando sí lo han hecho en otros que quizás no son los que pudieran ser de su materia. Lo que nos queda claro es que con dinero baila el perro.
Totalmente. Porque después de ser este gran opositor que puede salir a las calles y exigir esas reivindicaciones sociales, bueno, si ya pacté, si ya hablé, si ya tengo acordado, entonces ahora soy tu gran aliado. No importa qué esté pasando, no importa cuál sea el tema a discutir, ahora soy tu aliado y soy tu brazo de fuerza. Y Lo Juan cual Carlos, eso es bastante Juan Carlos, oscuro. Carmen, uno de los elementos más importantes, una de las personas que son vitales dentro de la institución de salud, sin duda alguna, pues por supuesto, y obviamente, son los doctores. Sí. Son los doctores. Estos guatemaltecos o personas de otras partes del mundo que vienen y tienen una carrera tan sacrificada como lo es la medicina, que tienen que pasar tantos años estudiando Por salarios de por hambre. salarios mínimos. Y estos sindicalistas, ¿por qué no ven por ellos? Claro. ¿Por qué no plantean mejoras para ellos? Que son elementales, los necesitamos más que los demás, claramente. Vámonos a las redes, estamos esta noche con nuestro hashtag Pactos Salud, como nuestra etiqueta de la noche. Ferdi nos dice, comparto lo dicho por la licenciada Ortiz, ¿qué ofrecen los sindicalistas a cambio de mejoras en sus condiciones? Otto López, ese pacto tiene sabor a repartición de bienes del Estado, que a su vez es del pueblo, es lo que nos dice. También nos plantea Jorge, otro problema es que el pacto colectivo es muchas veces un vehículo para tomar acciones de hecho, más no de derecho, es lo que nos plantea JD. ¿Cuáles son los beneficios que los pactos colectivos en entidades de gobierno le traen al país? El sindicalismo es un error del Estado, es lo que plantea Álvaro. Arnoldo, afuera sindicalistas dicen defender los intereses del pueblo, pero hacen lo mismo que los gobernantes, enriquecimiento ilícito. Nos plantean esta caricatura, esta viñeta. El problema no es el pacto colectivo en sí, sino las partes que intervienen en el cumplimiento, es lo que nos plantea Jorge Eduardo. La CICIG debe investigar a los sindicatos por omisión de denuncia ante muchos actos de corrupción. Mal que enfoquen únicamente en los honorarios, y los trabajadores que reciben los beneficios también son pueblo. Nos dice, lo que se necesita es depurar al movimiento sindical, no eliminarlo, pero ¿cuál es el mecanismo? Es lo que nos dice Lara. Está equivocado. Para declarar un pacto lesivo no se necesita un dictamen técnico. ¿Y en dónde queda el servidor público con pacto? Ya lo leíamos de parte de Richard, licenciado Ortiz. Sí, mira, yo quiero destacar algo que decía también Ana Lucía. Nos mencionaba la licenciada Morfín antes de empezar la entrevista, que estos cobros de millones no son nuevos y que de hecho el licenciado Torres, hermano de la candidata ahora a la presidencia Sandra Torres, cobraba hasta 33 millones de quetzales por cada uno de los pactos colectivos que lograba. ¿Por qué? Porque ya vimos que a mayores beneficios de índole cuantitativo, mayor es el porcentaje de ganancia que ellos van a tener. No les interesa si el Estado tiene los fondos, descuidan también las normativas legales. Y les voy a poner otros ejemplos. En el caso del pacto del Ministerio de Educación, por ejemplo, se aprobó que también los familiares de los empleados del Ministerio de Educación tengan derecho a los servicios de salud, pero solamente dice los familiares, con lo cual dejen ustedes de pensar de que va a ser la familia nuclear, es decir, ahí puede entrar hasta la abuelita, la bisabuela, el tataranieto, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de aeronáutica civil, llama mucho la atención porque se recetaron una especie de permiso a los trabajadores que tengan que representar, a los sindicalistas que tengan que representar al sindicato en cursos, en conferencias, en talleres y demás, permisos, si es aquí en la capital, de 45 días y si es en el exterior del país, hasta por 8 meses, con goce de salario, con boleto aéreo y con viáticos. Y también boleto aéreo para su pareja, su esposa o conviviente. Y viáticos también para la esposa y conviviente. Y sin ir muy lejos también en el organismo judicial, ustedes ven que fue allí producto de un pacto colectivo que los magistrados finalmente tienen derecho a indemnización una vez termina su periodo constitucional de funciones, algo que no debería de ser. Algo que entonces, con todo el respeto, yo no soy abogado, pero allí hay un plazo fatal, allí no habría por qué indemnizar a un... Por eso te digo, es parte de las cuestiones
que hay que regular. Es decir, ni las personas que fueran electas popularmente a un cargo público, ni las personas que fueran nombradas sin ser, digamos, son nombradas temporalmente como un ministro, debería de ser parte de la comisión negociadora, porque eso es lo que estamos viendo en este pacto. Es decir, el ministro Villavicencio era parte de la comisión negociadora y con lo cual pues él también obtenía jugosos beneficios. Si estos funcionarios son a la vez parte, lógicamente van a estar pensando únicamente en su beneficio personal, pero no en los beneficios del país. Una de las modificaciones que habría que hacer, sea una legislación sobre negociación colectiva, sea en una política sobre negociación colectiva, es evitar que se conviertan en jueces y partes. Totalmente. Y otra cosa es también poder definir con claridad cuáles son los temas que deben ser sujetos a un pacto de negociación colectiva. Como bien decía Ana Lucía hace un momento, es que en un pacto de negociación colectiva no únicamente vas a negociar salarios, bonificaciones, prestaciones, hay otro tipo de beneficios como capacitaciones, por ejemplo, procesos de formación, que también son importantes para cualquier trabajador, pero que a ellos al parecer no les interesa. Entonces, si vamos a estar únicamente basados en la parte salarial, lógicamente el presupuesto nunca va a ser suficiente para cubrir todas esas demandas cada vez más crecientes por parte de los trabajadores de estos ministerios tan grandes. Con lo cual, yo sí creo que no se trata de limitar el derecho de negociación colectiva, pero sí ver qué temas pueden entrar, qué temas no. Hay beneficios, por ejemplo, tan absurdos que en lugar de focalizarse en una capacitación, por ejemplo, para un trabajador, en el Pacto Colectivo de Aeronáutica Civil también se mencionaba construir, por ejemplo, salones sociales en la capital, en Retaluleu, en no sé dónde. Un ranchón también para recreación y fiestas familiares. Dime, ¿eso qué beneficio tiene? Yo no digo que no la recreación sea importante para los trabajadores, pero por eso digo, hay que definir con claridad cuáles son los alcances y los límites de esos procesos de negociación, poniendo sobre la mesa también los temas que van a ser sujetos a negociar. Es que no hay dinero para todo. Si No usted no lo prioriza, lo único que va a hacer es lacerar al Estado, lacerarlo de manera... Y entender que no solo por solicitarlo o por amenazar que debe o se lo merece, no por eso las autoridades tienen que darle todo aquello que están ellos solicitando. Y es que eso es lo que realmente indigna en esta situación, que los sindicatos están utilizando estos métodos de coerción, de amenaza, de decir, paro toda la movilidad económica, paro el desarrollo del país, solo sí usted me paga más. Pero ¿de qué manera uno llega a negociar? Y que es también lo que uno empieza a justificar o más bien cuestionar de estas comisiones negociadoras. ¿Hacia qué se rinden? ¿Qué es lo que les plantean que pudieran ser los argumentos correctos para ellos delimitar? Y terminar diciendo, Juan Carlos, que sean cuales sean las autoridades que firman estos pactos colectivos, no deberían de tener la legitimidad para poder firmar pactos colectivos que tengan una duración tan larga como los que se han venido haciendo hasta el momento. ¿Por qué? Porque no cuentan con las proyecciones que se van a tener financieramente del Estado. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Exacto, porque no saben cuánto se va a lograr recaudar. Este ya es el cuarto año en el cual la Superintendencia de Administración Tributaria no logra llegar a la meta de recaudación de impuestos. Y si no hay impuestos, entonces ¿qué queda? Vamos a ir a la deuda. Vamos a ir a la deuda porque los sindicalistas necesitan que se les pague. Y lo mismo pasa con el área de educación. Y lo mismo pasa con el sindicato del organismo judicial. Y el sindicato de X institución. No podemos seguir nosotros gastando todo el dinero y pagando con nuestros tributos solo para gastos operativos que se refieren a salarios. Lo mismo pasa en el Ministerio de Educación. 80% de su presupuesto está destinado únicamente a salarios de maestros. He ahí la razón por la cual ahora nosotros observamos tan pobres resultados en los exámenes de matemática, no solo de los estudiantes, sino que también de los maestros. Y regreso a mi primer punto ahí. ¿Con qué negocian ellos o por qué se merecerían todos estos nuevos beneficios si no están dándole algo bueno todavía al Estado? ¿Qué están dando Por eso ellos a se cambio? oponen a la aprobación de la Ley de Servicio Civil. Claro. Hoy por hoy tenemos un ejemplo claro de por qué esa oposición. Total. Porque únicamente esa ley podría regular el hecho de que si van a negociar algo ellos a cambio tienen que demostrar algún mérito.
Es decir, las personas que van a negociar han pasado por un proceso de oposición, van a tener procesos de formación continuos, esos procesos de formación les van a ir haciendo hacer mérito y una carrera dentro de la institución que les va a permitir ascensos, mejoras salariales. Vemos también que es pero muy necesario el régimen de sanciones, porque también dentro de las cosas que se estaban pidiendo en este pacto colectivo era la reinstalación de 28 trabajadores, algunos con faltas. Bueno, yo no pensaría que todos eran faltas leves, no sé de lo que ustedes recuerdan, de lo que leímos hoy en Prensa Libre, pero eran faltas graves. Es decir, no únicamente por presión o por esa coacción debería de lograrse la reinstalación de estas personas. Una ley de servicio civil también incluye el proceso de sanciones, tanto de ascensos como de sanciones. Ahora, no lo quieren porque les resulta mucho más cómodo seguir negociando en esta situación. Claro. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Pactos Salud, como nuestro hashtag de la noche. Estuardo nos dice: la exfiscal Paz y Paz daba viajes al Decameron, a los del sindicato, para que no la molestaran, es lo que dice Estuardo. Jacqueline: ¿los pactos salud en verdad benefician a los trabajadores o son los principales sindicalistas quienes reciben todo? Hay de las dos cosas. O sea, los sindicalistas, a ver, a mí me parecería extraño que tan solo el abogado se quedara con 24 millones de quetzales. Es que es inaudito. Me parecería extraño que no hubiera un repartir Un repartir, tal vez no proporcional. No, pero en proporción a la fuerza que le impone dentro de la negociación. Me parecería que no se puede. Fernando nos dice: fueron creados por asociaciones profesionales, no para chantajistas. Gabriel, qué fácil es negociar cuando no es dinero propio. Si no es con su dinero, prohibido hablar, es lo que dice Gabriel. Cori: muchos son necesarios para dignificar a los laboristas, pero definitivamente ese sindicato de salud es un robo. Salud ha estado en crisis. El sindicato engañó a los trabajadores ofreciéndole plazas 011 y ahora no hay dinero para pagarles. Nos dice José: los sindicatos necesarios, pero sus perpetuos líderes no, deben de ser fiscalizados social y económicamente. Raúl: he visto, vivido y padecido el sistema de salud. La mística no está ni en la mitad de sus trabajadores. De allí mi reclamo. Pues válido el reclamo de Raúl, pero si me dice que ni en la mitad, quiere decir que dentro de la otra mitad sí los hay, Raúl. Hasta el momento solo se han hecho para su beneficio. No creo que los vayan a hacer ahora. Los sindicalistas van a llevar al colapso a la salud y no digamos a la educación. Urge que quiten a los sindicalistas. Ningún sindicato paga su pacto, siempre se lo cargan al patrono. ¿Cuándo se repartieron los sindicalistas y el abogado Landelino? ¿Cuánto se repartieron los sindicalistas y el abogado Landelino? Yo coincido con Estuardo. O sea, total. A mí me parece poco lógico, de verdad. O sea, poco lógico que tan solo un abogado que llega a hacer su parte pues vaya a obtener 24 millones de quetzales, cuando para... Es un incentivo perverso, movilizar a las mismas masas diciéndoles que deben de exigir más. Pero el abogado no las puede mover, las mueve el dirigente sindical. Por lo tanto, él también va a requerir de esa parte, ¿me entiende? O sea, mi parte es poderlos movilizar, la tuya es concretar la negociación en el papel y con eso estaremos de acuerdo. Por lo tanto, me parece poco lógico. Lo que significa que es una gran parte que se llevan solo para esos actores principales que son los que van a figurar en las negociaciones y queda mucho menos para los beneficios de los sindicatos. Y ahí es donde se tiene que también analizar hacia qué medida o qué tipo de solicitudes se les pueden empezar ya a dar trámite. ¿Cuáles son los mecanismos también de negociación por parte de las autoridades? ¿Qué procesos deben de seguir para poder decir si esto es justificable o no? Los pagos que se les da, los aumentos salariales, las nuevas prebendas, el tipo de beneficios laborales, el faltar, ir metiendo a otras personas. Es decir, las autoridades deben de tener claro que no por una amenaza se puedan empezar ya a atemorizar. Lo que pasa es que lo que siempre sucede en este tipo de situaciones es que los ministros asumen ese compromiso ante los trabajadores, como decía la licenciada Morfín, por quitarse un problema de encima y por tener gobernabilidad en su ministerio. Y después se comprometen y regularmente la forma de pensar es, bueno, yo firmo y me voy a comprometer porque de todas maneras yo ya voy de salida.
Claro. Entonces el problema no va a ser para mí, sino que yo se lo voy a endosar a alguien más, algo que es reprochable desde cualquier punto de vista. Y efectivamente, acá en este caso, ni el Ministerio de Finanzas, ni la propia UNSEC, ni la Contraloría General de Cuentas, ni el Ministerio de Trabajo a través de su comisión técnica, ni el Ministerio de Salud pueden hacer a un lado o obviar su responsabilidad, porque los pactos colectivos son producto de un diálogo. Y aquí todos ellos tuvieron que haber participado, con lo cual debieron de haberse cumplido todos los estudios y los análisis técnicos antes de aprobar ese pacto. El documento que nos entregaba el licenciado Franco ahora durante la entrevista fue un documento post-pacto, no fue un documento técnico que le diera sustento a ese pacto que se firmó. Este estudio fue solicitado posteriormente por el actual ministro de Salud, con lo cual yo sí creo que el Ministerio Público debería de investigar de oficio esta situación, porque de identificarse que hubo anomalías en el proceso, pues habría que deducir responsabilidades a todos los involucrados, porque esa es otra cosa que pasa. La gente se compromete al Estado, compromete el dinero de los contribuyentes y después simplemente no pasa nada. Y eso lleva hacia el otro punto, porque hace quizás tan solo algunos, bueno, en todas las demás instituciones de gobierno, Juan Carlos y Carmen, cuando se necesita hacer una contratación, debe de existir la partida presupuestaria para poder proceder que estar, con. Sí, ¿de dónde voy a sacar la plata? Es la obligación que la ley les establece a los funcionarios, y para ello también existe una sanción en caso de que no lo realicen. Lo mismo debería de pasar y ser contemplado en los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Si no existe la partida presupuestaria, si no hay plata en otros dos no te platos, puedes comprometer. No se puede comprometer uno a aumentar salarios o a dar otro tipo de prebendas que al final resultan y tienen el mismo equivalente en un costo económico para la institución. Yo le voy a decir una cosa, con el respeto que me merece el presidente de la República, los cálculos del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación durante toda su administración no han servido para nada, para nada. La recaudación ha sido el talón de Aquiles de esta administración gubernamental por mucho, por la línea, por X, Y o Z cosa. Porque si la R era que no se estaba subiendo la recaudación, era porque le aflojaban el chorro a la línea, así de simple, pero no se ha llegado nunca. Y con todo el respeto del señor presidente, que no me venga a mí a decir que ha sido porque no se aprobó el impuesto a la telefonía, al cemento o a las mineras. Es simple y sencillamente porque los cálculos maliciosamente fueron mal hechos. Óigalo bien, maliciosamente no fueron realizados de manera técnica porque les interesaba que no se llegara y así poder optar a los préstamos. Tratar de estar endeudando al país de una manera realmente Y lo que sería reprochable ahora en este momento es que todavía viniera el presidente de la República a tratar de presionar porque ese pacto colectivo se cumpla, también bajo la misma mentalidad de que voy a presionar para tener un poco de gobernabilidad, porque ya tiene la situación bastante difícil como para todavía tener la suspensión de los servicios de salud y a los sindicatos en las calles. Entonces, presionar porque eso se cumpla únicamente en lo que sale. Y después nuevamente vuelve a aflorar el problema el próximo año y de una manera peor. Y que eso fue lo que lograron en el sindicato de educación. Es decir, con toda esta crisis que acaba de pasar, momentos históricos que se vivieron en el país, la renuncia de la vicepresidente, este escándalo de corrupción del caso de la línea, del caso del agua de Amatitlán, y podemos seguir con una lista interminable de casos que han empezado a salir a la luz pública, y el sindicato de educación, que sí se mete en muchos otros temas, que habla desde tópicos económicos, políticos, educativos, sociales y cualquier otro que se les pueda ocurrir. ¿Por qué en ese no? Cuando se le preguntó, y recuerdo muy bien porque yo estaba allí, cuando el líder sindical, Joviel Acevedo, se le pregunta cuál es la postura del sindicato de educación ante tal y tal problemática, él dice, nosotros no tenemos ninguna opinión, y ahí sí, que los tribunales de justicia sean los que se encarguen de delimitar, porque ahorita no podemos nosotros actuar para fomentar la ingobernabilidad. Se le olvida todas las veces que han generado ingobernabilidad al parar el país completamente. Con piquetes de 20 o 30 personas parando las principales entradas del país el lunes a las 7 de la mañana. Eso sí es malicioso, es malintencionado. Y ojo, Juan Carlos, que yo solamente quisiera ahí un pequeño paréntesis. Me da la duda y quisiera pensar que no es así.
pero ya esta manifestación que se está anunciando por la nacionalización de la energía eléctrica que está siendo organizada por el Sindicato de Salud, habría que ver si es legítima en su propósito. Vamos a cerrar leyendo las redes. Estamos con Pacto Salud como nuestro hashtag de la noche. Omar nos dice, ¿cree que el objetivo de los sindicatos es ayudar a la población? Participe con el hashtag. Gracias, la historia ha demostrado que no, es lo que dice Omar. Raúl, es urgente que la dirigencia sindical sea relevada. Personas que antepongan el bienestar social al interés particular. Fernando, me da tanta rabia ver cómo el abogado se gana 24 millones de quetzales y los hospitales con muchas deficiencias de medicamentos. Marco nos dice, los sindicatos fueron creados para ayudar al patrono y a los trabajadores. Aquí los sindicatos son para hacer dinero. Eduardo, de alguna forma hay que poner límites a los políticos también para que no sigan regalando el dinero y prebendas a los sindicatos. Jorge, ¿cuál es la fórmula? Pacto igual 20 millones en honorarios. Que alguien me explique porque no cuadra, es lo que dice Jorge. Y nos dice, ¿se puede decir que los pactos colectivos se convierten en vehículos para beneficios personales y no comunes? Total. En muchos casos sí. Y Linda nos plantea, los médicos pasan hasta 6 meses sin salario a inicios de año, pero a un sindicalizado jamás se le puede atrasar su sueldo. Son los mensajes que tenemos esta noche con Pactos Salud. Vamos a ir a la pausa. Nosotros estamos a las 10 p.m. Gracias, Rosario. Feliz noche. Vámonos a las redes. Estamos con Pacto Salud como nuestro hashtag de esta noche. Nos dice Amanda, tristeza saber que no tienen conciencia y pensar cuántos no mueren de hambre. Nos dicen, se pronunciará algún presidenciable en contra de este pacto. Toquemón, los honorarios se pueden pactar libremente. En todo caso, hay que ver si el licenciado dio factura y pagó impuestos, es lo que nos plantea Toquemón. Salud ya está al punto del colapso. El sindicato ofreció plazas presupuestadas para evitar el paro. ¿Por qué apoyan al gobierno? Y Miguel, los sindicatos perdieron el rumbo para el cual fueron creados, obtener beneficios justos entre empleador y trabajador. Para cerrarlo, licenciado Ortiz. Bien, yo quiero llamar la atención sobre que la negociación de este nuevo pacto colectivo en esta oportunidad no es lo más adecuado hacerlo en año electoral. Me parece que eso es contraproducente, pero bueno, aquí no hay al parecer vuelta de hoja porque el pacto está por vencerse en el mes de septiembre. Pero pues tendrá que ser negociado de una manera muy responsable para no afectar a la futura administración y comprometer también los fondos del Estado, que de por sí ya son escasos. Sí quiero ser muy enfática en señalar de que la modernización del Estado, la mejora de los servicios, de la eficiencia, de la eficacia, como mencionaba en un principio, pasa necesariamente por la mejora también y la dignificación del recurso humano. Eso es innegable. Aquí el tema entonces no es que los pactos colectivos sean malos o los procesos de negociación colectiva sean una amenaza. Me parece que son loables toda vez no se despeguen de sus propósitos originales, toda vez no se desnaturalicen y realmente velen porque en el país haya trabajo decente, porque los trabajadores puedan laborar en condiciones justas, dignas, con salarios adecuados y también con oportunidades de desarrollo dentro de la empresa. En ese sentido, yo creo que tenemos que rescatar, vuelvo a insistir, a los buenos sindicalistas, a los buenos sindicatos, de los cuales tenemos muchos que con su trabajo diario y con buenos niveles de corresponsabilidad han logrado el fortalecimiento de sus instituciones y una mejora a la calidad del servicio que se incrementa constantemente. Bueno, pues terminar diciendo que se debe de regresar a la naturaleza por la cual los sindicatos han sido creados. Y este es o radica en buscar los beneficios de todo el gremio. Y eso no solo se reduce a intereses particulares. Hay que dejar de ser egoístas porque el ser egoístas ha hecho que nuestro país esté de la manera en la que está, con funcionarios corruptos que piensan en su familia, en sus financistas y en sus personas allegadas, por otros trabajadores del Estado que solo piensan en
qué manera pueden ellos seguirse beneficiando a costas del Estado y jamás van a buscar de qué manera se va mejorando la forma en la que se le prestan los servicios a los guatemaltecos. Basta ya de todo este tipo de negociaciones que son absurdas, son injustas y no tienen ninguna clase de fundamento. Y a las autoridades decirle por sobre todas las cosas que si ellos lo permiten, va a seguir sucediendo. Y este solo es el inicio de muchos, de tantos pactos colectivos que son no más que contratos que deben de ser, muchos de ellos, revisados y declarados como lesivos para el Estado, porque lo único que hacen es perjudicar a las instituciones que se ven obligadas a pagar año con año los aumentos y miles de beneficios que allí se estipulan.